Hola, mi nombre es Hernán, te doy la bienvenida a este video en el cual vamos a estar resolviendo algunos ejercicios de ecuaciones diferenciales ordinarias. Comenzamos. Bueno, acá tenemos este ejercicio que nos dice lo siguiente. Dadas las siguientes ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, que son las que se muestran E1 y E2, se pide, en primer lugar, clasificar cada una de ellas justificando las respuestas. Bueno, vamos a comenzar con la primera ecuación E1, que tiene la forma y' menos 2i igual a 4 por e a la 3x. Dentro de los tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden que se suelen estudiar, notemos que esta ecuación tiene la forma y' más una función p de x por i igual a una función q de x. Por lo tanto, responde a la forma de una ecuación del tipo lineal. Vamos a decir entonces que es lineal porque tiene esa forma y particularmente en este caso p de x vale menos 2 y además q de x es 4 por e a la 3x. En segundo lugar tenemos la ecuación E2 que tiene la forma y igual a x por y' menos y' al cuadrado sobre 4. Notemos que podemos reescribir a esta expresión como x por y' menos y más menos y' al cuadrado sobre 4 igual a 0. Por lo tanto, hemos llevado a esta ecuación a la forma x por y' menos y más una función de y', que en este caso es menos y' al cuadrado sobre 4 igual a 0. Una ecuación que tiene esta forma es una ecuación del tipo de Clairaut, así que vamos a decir que es de Clairaut porque tiene esa forma. Y, como dijimos, en este caso f de y' sería esa función menos y' al cuadrado sobre 4. Así que con eso damos respuesta al primer inciso. Vamos al segundo inciso, hallar las soluciones de ambas. Vamos a poner b acá y empezamos con la primera ecuación, la E1. Para ello vamos a utilizar el método del factor integrante haciendo lo siguiente. En primer lugar, el primer paso que vamos a hacer es buscar un factor integrante. Uno que sirve tiene la forma u de x igual a e a la integral de p de x. Recuerden que en este caso p de x era constante y valía menos 2, así que nos va a quedar que u de x es igual a e a la integral de menos 2 diferencial x. El resultado de esa integral que aparece en el exponente es menos 2x más c, así que nos queda entonces e elevado a la menos 2x más c. Pero como podemos elegir un factor integrante arbitrario, vamos a elegir aquel más simple, que es el que tiene constante igual a 0, así que vamos a quedarnos con e a la menos 2x. Como segundo paso lo que vamos a hacer es tomar la ecuación y multiplicarla toda por el factor integrante elegido. Entonces vamos a escribir a la ecuación y' menos 2i igual a 4 por e a la 3x y la vamos a multiplicar toda por e a la menos 2x. De esa forma vamos a obtener, en primer lugar, y' por e a la menos 2x más i por e a la menos 2x por menos 2. Noten que yo en este caso cambié el orden de los factores, pero por supuesto es lo mismo. Igual a 4 por e a la 3x por el factor integrante, es decir, por e a la menos 2x. Este método que estamos utilizando asegura que el primer miembro que estamos señalando es igual a la derivada del producto entre la función que estamos buscando y es nuestra incógnita, que es y justamente el factor integrante, que es en este caso e a la menos 2x. Es decir, el primer miembro es la derivada de y por e a la menos 2x. Y lo que voy a hacer a continuación no es necesario hacerlo, sino que lo voy a mostrar a modo de comprobación para que ustedes se convenzan de que esto efectivamente es así y siempre pasa cuando usamos este método. Fíjense, la derivada del producto de y por e a la menos 2x nos quedaría lo siguiente. Lo voy a ir señalando en color. La derivada de la primera función, que es y', por la segunda función como estaba originalmente, que es e a la menos 2x,
más la primera función como está, que es y, por la derivada de la segunda función, que la vamos a calcular de la siguiente forma por ser una exponencial. E a la menos 2x, es decir, la misma, y por regla de la cadena tenemos que multiplicar, es decir, por la derivada del exponente, que en este caso sería menos 2. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, efectivamente, se verifica que ese primer miembro es la derivada de y por e a la menos 2x. Por otro lado, en el segundo miembro, 4 por e a la 3x por e a la menos 2x, nos queda 4 por e a la x. En un siguiente paso, lo que voy a hacer ahora es integrar ambos miembros de esta ecuación a la que llegamos respecto de la variable x. Es decir, vamos a hacer la integral de la derivada de y por e a la menos 2x diferencial x igual a la integral de 4 por e a la x diferencial x. La primera integral es muy sencilla porque es la integral de la derivada, o sea que nos queda y por e a la menos 2x. Recuerden que en realidad nos quedaría una constante, pero nosotros no la vamos a poner porque no tiene sentido, ya que esa constante se pasaría de todas formas para el segundo miembro. Igual a la integral de 4 por e a la x, que es 4 por e a la x más c. Finalmente, como lo que estamos buscando es y, vamos a pasar el e a la menos 2x que está multiplicando, dividiendo para el segundo miembro, y obtenemos lo siguiente. Y igual a 4 por e a la x dividido e a la menos 2x, que es lo mismo que e a la 3x, más c dividido e a la menos 2x, que es lo mismo que c por e a la 2x. Y ahí tenemos la solución general de esta primera ecuación diferencial. Vamos a pasar a resolver a la segunda, que era de Clairaut, y vamos a hacerlo mediante los siguientes pasos. Primer paso. En primer lugar vamos a realizar la siguiente sustitución. Y' lo vamos a llamar p de x. Entonces, en la ecuación nos va a quedar lo siguiente. Y igual a x por p de x, noten que hemos sustituido y' por p de x, menos p de x al cuadrado sobre 4. Nuevamente hemos sustituido y' por p de x. En un segundo paso lo que vamos a hacer es derivar toda la ecuación. Entonces, en el primer miembro la derivada de y me queda y'. Y en el segundo miembro lo vamos a ir pensando por pasos. Fíjense que en el primer término tenemos el producto de dos funciones y entonces vamos a hacer lo siguiente. La derivada de la primera, es decir, de x, que es 1, por la segunda como está, que es p de x. Más la primera como está, que es x, por la derivada de la segunda, que como no la conocemos, vamos a poner su expresión, que es p' de x. Y luego vamos a derivar el segundo término de la siguiente forma. Vamos a bajar ese 2, entonces nos queda menos 2 cuartos por p de x, pero como p es una función, vamos a aplicar la regla de la cadena y tenemos que multiplicar finalmente por p' de x. En un tercer paso vamos a recordar nuevamente que habíamos hecho la sustitución y' igual a p de x y lo vamos a volver a hacer porque en el primer miembro me quedó y'. Entonces nos va a quedar lo que se muestra en la pantalla. P de x igual a 1 por p de x más x por p' de x menos 1 medio por p de x por p' de x. Al realizar esto vamos a poder hacer lo que nos dice el cuarto paso, que es cancelar p de x en ambos miembros. Porque podríamos pasar el 1 por p de x restando para el primer miembro y se cancelarían. Así que nos queda 0 igual a x por p' de x menos 1 medio por p de x por p' de x. En un quinto paso vamos a obtener p' de x como factor común en el segundo miembro y entonces vamos a obtener la siguiente ecuación. 0 igual a p' de x, que lo sacamos como factor común, por, y entre corchetes vamos a escribir x menos 1 medio p de x. Ahora bien, esta ecuación, que la voy a volver a copiar acá, tiene solución si y solo si pasa lo siguiente. En primer lugar, si p' de x, que es el primer factor, vale 0. P' de x vale 0 si y solo si p de x es una función constante, porque recuerden ustedes que las funciones cuya derivada vale 0 son las constantes. Entonces nos vamos a ir a
la expresión que quedó en el primer paso cuando hicimos la sustitución, ahí la estoy señalando, y vamos a reemplazar P de X por C. Vamos a obtener I igual a X por C, que es lo mismo que C por X, menos C al cuadrado sobre 4. Ahí obtuvimos lo que se llama solución general de la ecuación diferencial y que para las ecuaciones del tipo Clairaut, recuerden que siempre se trata de una familia de rectas dependiente C. Y en este caso, ordenada al origen, menos C cuadrado sobre 4. Pero decíamos que P' de X igual a 0 era una de las posibilidades para que esta ecuación tuviera solución. La otra posibilidad, así que vamos a escribir un O, es que X menos 1/2 por P de X valga 0. Esto va a darse si y solo si, y acá lo que vamos a hacer es despejar P de X. Noten que muy sencillamente podemos deducir que P de X es igual a 2X. Si quieren pongan el video en pausa para verificar este paso algebraico. Nuevamente en la expresión señalada con un rectángulo vamos a reemplazar P por 2X ahora. Entonces obtendríamos I igual a X por 2X menos 2X al cuadrado y todo eso sobre 4. Y vamos a trabajar esa expresión, ahí la tenemos. Y cuando la trabajemos vamos a llegar a la expresión simplificada I igual a X cuadrado. Esto es una curva que es una curva singular, no queda dependiendo de una constante. A esta solución se la denomina solución singular y es una solución que sale aparte de la solución general. Como ustedes pueden ver, en este caso se trata de una parábola. Así que ahí hemos resuelto entonces la segunda ecuación. Veamos qué se nos pide en este último inciso C. Mostrar en un gráfico los tres tipos de soluciones que tiene la segunda ecuación, es decir, la de Clairaut. Acá vamos a escribir en color negro cuál era la solución general y en color rojo cuál era la solución singular. Voy a dibujar acá un plano cartesiano XY y voy a ir otorgándole arbitrariamente distintos valores a C para mostrarles cómo van a ir quedando esas rectas que forman parte de la solución general. Por ejemplo, si C vale 1, nos quedaría la recta de ecuación I igual a X menos 1/4, que es la que estoy marcando ahí. Si C vale menos 1, nos quedaría I igual a menos X menos 1/4, y es esa que marqué ahí. Si C vale 1/2, nos quedaría I igual a 1/2 de X menos 1 sobre 16, y es esa recta que he marcado ahí. Bueno, si C vale menos 1/2, nos quedaría esa recta. Si C vale 2, nos quedaría esa recta. Si C vale menos 2, nos quedaría esa recta. Fíjense que esta familia de rectas que hemos dibujado corresponden a la solución general. Ahora bien, la solución singular, que es I igual a X cuadrado, es esta parábola que estamos mostrando. Como ustedes recordarán, lo que sucede en términos gráficos con respecto a la solución general y a la solución singular es que esta familia de rectas van teniendo un efecto envolvente sobre la curva que es la solución singular, resultando tangente a ella, pero como ustedes pueden observar, la van definiendo. Ahora bien, supongamos que quiero particularmente de la solución general, es decir, de todas las rectas que hay, aquella o aquellas, porque pueden ser varias, que pasen por el punto 2, 3 que estoy marcando en el gráfico. Bueno, mediante una operación algebraica que consiste en una sustitución muy sencilla, van a poder obtener la ecuación de esta recta o estas rectas en particular, que en este caso es la I igual a 2X menos 1. Ahí la voy a marcar en color celeste y esto es lo que sería una solución particular para la solución general de esta familia de soluciones de la ecuación de Clairaut. Y acá en este gráfico se muestran claramente qué sería la solución general, cuál es la singular y cuál sería una particular. Bien, con esto hemos terminado este video. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima. Chau.